Música y cerebro. La música y el cerebro. Dos entes misteriosos que no terminamos de descifrar por completo. No es casualidad que su interrelación sea tan fuerte y tan interesante. Nuestro cerebro se divide en regiones que se distribuyen el trabajo entre sí, que tienen diferentes funciones para nuestras capacidades, conductas y el almacenamiento de nuestra memoria. La música interactúa con varias de esas regiones del cerebro, ayuda a desarrollarlas, las conecta y las comunica. Hay daños cerebrales que impiden reconocer las melodías, los ritmos y las estructuras musicales. Y nos encantaría seguir hablando de todo esto, pero la realidad es que no sabemos. La buena noticia es que tenemos una invitada especial que nos ayudará con esto, nos guiará a través de este camino oscuro que no hemos podido recorrer y nos llevará de la mano para entender al menos un poco más las intrincadas relaciones entre la música y el cerebro. Este episodio es la primera parte de un épico viaje a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Hoy hablaremos sobre neurociencias. Le damos la bienvenida a nuestra súper invitada, Victoria Torres. Es un gran honor que nos acompañe y que venga a hablar sobre sus dos especialidades. Vic, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco de ti. Hola, Sebas, Adrián, gracias por invitarme. Pues yo estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Hice investigación dirigida al campo de la toma de decisiones, específicamente en descuento temporal y también en estadística inferencial de la parte bayesiana. Posterior a esto fue que yo ingresé a la Facultad de Música para estudiar lo que realmente me apasionaba, ¿no? Que era música. Y de aquí yo siempre llevé como dos líneas, siempre llevé la psicología por un camino y la música por otro. Pero ya hubo un punto en el que decidí que tenían que converger estos dos caminos y llegar a lo que es ahorita y mi área de estudio, que es la cognición musical, que he estado como ya dirigiendo más mis investigaciones y los proyectos que tengo a la búsqueda de la musicalidad, de la música y de sus interacciones con el cerebro y sobre todo con la conducta. Qué bueno. Genial. Genial. Bueno, perdón. No, pues muchas gracias por estar aquí. Realmente tenemos que comentar que Vic es la persona indicada para este podcast. Realmente no había nadie más que pudiera satisfacer estas necesidades, que es tener un especialista que tenga conocimientos pues profundos, ¿no? Sobre la psicología, ¿no? Sobre las neurociencias y sobre la música al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias. Y pues empezamos con lo importante, ¿no? ¿Qué es el podcast? Bueno, en principio me gustaría preguntarte, previo que abordemos ya el tema en sí, antes para ir un poco empezando a abordar lo que son las neurociencias. Personalmente, ¿por qué nunca vinculaste ambas desde un principio? ¿Por qué desde un principio que iniciaste la carrera de psicología y luego la de música no hiciste esta interrelación al principio? Pues era como muchos de los investigadores en psicología, que tratamos de llevar como muy específica nuestra área. O sea, no tratamos de hacer interdisciplina o transdisciplina con otras áreas, sobre todo en el área de conocimiento que yo trabajaba, que era psicología experimental. Y como yo estuve trabajando mucho en un laboratorio que se especificaba en cosas muy, 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 muy pequeñas, se me hacía como difícil ligarlo directamente con la música. Entonces, en un inicio yo pensaba de quiero estudiar psicología y mis objetivos eran yo quiero saber qué pasa con el cerebro, quiero saber qué pasa con la mente, quiero saber así.
a grande modo quería saber qué pasaba con el cerebro, por qué nos hacía humanos, ¿no? Y nunca pensé que me pudiera interesar qué pasaba con el cerebro y la música. Y la música siempre estuvo en mi vida. Yo estudié guitarra desde pequeña, pero nunca lo vi como una carrera formal. Lo vi siempre como un hobby. Y ya que entré a la carrera de psicología, siempre sentí ese como que me faltaba algo. Y fue cuando decidí entrar a estudiar música. Y ya a partir de ahí dije, bueno, voy a llevar las dos carreras con esta idea de una por un lado, otra por el otro, para no fallar en ninguna. Claro, nunca se me pasó en ese momento por la cabeza que podía juntarlas y que podía hacer investigación específica en música. Pero, pues, era más por el área en la que yo estaba. Como yo estaba en toma de decisiones, como yo estaba en consecuencias, como yo estaba en descuento temporal y muy dirigido a la estadística bayesiana, no pensaba que pudiera llegarlo a ligar. Ya más adelante en mi carrera fue que me di cuenta que sí podía ligarlo y que era un tema bastante interesante. Entonces fue cuando decidí contactar a la doctora con la que estoy trabajando ahorita, que ella se especializa en cognición musical, y empecé a ya inmiscuirme directamente en todos estos temas de la psicología de la música, de las ciencias cognitivas y la música, de la musicalidad y de las bases biológicas de esta misma. ¿Por qué? O sea, pero no hubo una experiencia o algo definitorio, o sea, que marcara un antes y un después, o sea, donde dijeras, bueno, ya. Creo que también lo que sucede cuando uno hace ambas carreras es que es complicado justamente homologarlas, ¿no? Hay muchos compañeros que sí hacen dos cosas y al final en realidad no se dedican a la otra, ¿no? Estudian música o se dedican a esto y tienen conocimientos de derecho o de cualquier cosa, de economía, por ejemplo, o de filosofía, o sea, pero en realidad es más como, qué padre. No hay una vinculación profesional real, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó en ti que dijiste, bueno, necesito vincularlo? ¿Qué necesidad hubo en ti? Porque no es porque sí. O sea, yo creo que estas decisiones no es, pues yo quiero hacer economía, quiero hacer música y ya voy a tomar este camino. Creo que es algo mucho más complejo y orgánico que te lleva a, en ti misma, no solamente decidirlo y pensar, bueno, voy a homologar las dos, sino voy a vivir las dos, que eso es lo importante, que experimentas las dos como intérprete, como profesional de la psicología, de la cognición. Perdóname, de la cognición, de las ciencias del comportamiento, la interpretación musical y todo. Pues sí hubo, creo que ciertos eventos específicos que fueron los que me hicieron determinar mi camino en la cognición musical. En un inicio, cuando llevaba las dos carreras, era muy difícil separarlo completamente, de que tenía que apagar el switch de psicología cuando llegaba a la facultad de música, ¿no? Y concentrarme en la facultad de música. Igual pasaba cuando estaba en psicología, tenía que apagar el switch de música. Y realmente eso no funciona, o sea, es muy desgastante y no creo que nadie lo logre, ¿no? Por eso siempre este dicho de que no hagas dos cosas, porque... ¿Es el dicho? Bueno. El dicho de que no estudies psicología y música al mismo tiempo. Famosísimo. Es súper dicho, por eso son dichos. No, bueno, o sea, el dicho del perro de las dos tortas, que, o sea, por querer las dos, acabo no teniendo ninguna, eso pasa. Yo iba a decir que mucho abarca, poco aprieta. A poco aprieta, pero bueno. Aplican muchos dichos en eso. Ajá, exacto, ajá. Pero bueno, o sea, uno de los puntos que me hizo decidirme fue que yo estaba súper infeliz. O sea, estaba estudiando las dos cosas que más me apasionaban y era muy, muy infeliz. No estaba plena, me sentía presionada, me sentía un poco vacía, que no estaba haciendo realmente lo que quería. Y llegó un punto en el que dije, bueno, voy a buscar otros caminos. Y de hecho, el doctor con el que estaba trabajando en ese entonces, que era el doctor Arturo Bouzas, él me dijo, ¿por qué no pruebas juntar ambas, ¿no? O sea, no nada más quedarte como en un campo y luego en el otro y separarlos, júntalos. Y fue él el que me presentó a Concepción, que es ahorita la doctora con la que trabajo, y ya ella me fue guiando un poquito en este camino. También sufrí un accidente hace como un año, que ustedes ya saben. Eso me hizo determinarme más en el campo de la investigación de la cognición musical, porque me di cuenta lo volátil y lo fácil que es que una carrera musical se rompa. O sea... Ajá, me llama mucho la atención porque algo que hemos discutido aquí
desde el inicio del capítulo 1, es como los perfiles que tenemos los que estudiamos música, y como estos mismos a veces son muy pragmáticos. Son muy pragmáticos, muy herméticos, en el sentido de que si tú te dedicas a esto es porque tu perfil, o sea, al final tienes que llegar del punto A al punto B sin que haya una interrupción. Pero en la realidad no es así, ¿no? Uno entra a lo mejor queriendo ser instrumentista, concertista de bellas artes, pero hay muchos factores que involucran ahí, ¿no? Que están ahí, son complicados que llegues a este punto. Y no necesariamente te indican que seas un mal músico. Creo que es la cuestión en pensar que hay un rango de, eres un mal músico si no te dedicas toda tu vida a dar conciertos. Creo que este ámbito de, bueno, estas transdisciplinas, en este caso con una ciencia que me parece sumamente importante e interesante, porque la música también se ha pensado en la historia como ciencia. O sea, en un principio era parte del quadrivium, ¿no? Del quadrivium, ¿no? El quadrivium era aritmética, geometría, astronomía y música. Sí. Entonces, empezando en tema, ahora sí entrando, ¿qué sucede en el cerebro fisiológicamente? No sé si es lo correcto. Cuando escuchamos música, ¿qué sucede? ¿Qué procesos pasan ahí? Pues los procesos que suceden en el cerebro, todavía hay ciertas cosas que son como un misterio para los científicos. Digo, no podemos conocerlo todavía hoy en día, pero se han hecho muchas investigaciones, sobre todo en los últimos años, que involucran el buscar qué cosas hacen que la música sea tan relevante para nosotros los humanos, ¿no? Todos sabemos que en las culturas hay música, que a lo largo de la historia del humano ha habido música, no hay como un espacio que digan, ¿saben qué? Esta tribu no tiene música, o esta cultura en especial no tiene música, todos tenemos música. Entonces podemos determinar que la música es una parte importante y fundamental de lo que representa al ser humano. Esto ya fue lo que empezó a interesar sobre todo a los neurocientíficos, que son los que se enfocan directamente en hacer este tipo de investigaciones dirigido a lo que pasa en el cerebro con la música. Y hay muchos acercamientos, hay acercamientos desde la parte de cómo la música afecta al cerebro por el simple hecho de escucharla, cómo la música afecta al cerebro si eres músico y la practicas, cómo la música afecta al cerebro si nada más la imaginas y estás tratando de mapear una canción que ya tienes tú de memoria, ¿no? Entonces, sí hay muchos procesos cognitivos que se ven afectados por la interacción con la música. El primero que puedo decirles es que, nosotros, la música entra en contacto directamente con nuestro sistema auditivo y impacta con nuestro oído externo, el medio y el interno. El externo es simplemente un conducto que va a dirigir estas ondas para una serie de huesecillos, que son 3 en total, y estos 3 huesecillos van a convertir estas ondas que vienen, digamos, del exterior en una energía mecánica. Esta energía mecánica después va a traducirse en lo que serían ondas eléctricas en el oído interno, donde, todos hemos oído la cóclea, que es como un caracolito que tenemos dentro del oído. Ahí tenemos unos receptores ya nerviosos que van a conectar y van a llevar este tipo de información directamente al cerebro. Dentro de la cóclea hay un líquido que se llama la linfa, y también hay unos pequeños como pelitos chiquititos que son las células ciliadas. Estos van a recibir esta información mecánica ya traducida y la van a empezar a transformar en impulsos eléctricos, porque, si no muchos lo saben, el cerebro funciona de 2 maneras, con impulsos eléctricos y con sustancias químicas. Entonces, toda la información que llega a estos receptores se tiene que traducir en información eléctrica que va a activar ciertos mecanismos dentro del cerebro. Dentro de la cóclea, el caracolito que les mencionaba, hay ciertos como receptores que van a determinar cuando un sonido es muy grave o tiene ondas muy, muy largas, o cuando un sonido es muy agudo y tiene ondas muy, muy cortas. Y aquí, desde este momento, ya empezamos nosotros y nuestro sistema empieza a discriminar entre diferentes sonidos. Ya posterior a esto,
la información que se tradujo en ondas eléctricas va a ir directamente al lóbulo temporal, donde está ubicada la corteza auditiva y donde va a llegar como la información directamente toda la información auditiva a este lugar. A partir de aquí ya se va a distribuir por todo el cerebro a distintas áreas, dependiendo el tipo de actividad que estemos realizando con la música. Como lo sabemos, hay muchas actividades y bueno, igual ahorita les compartiré un poquito más sobre estos procesos en el cerebro. Ajá, porque algo que me llama la atención es, bueno, que me pregunto, hablamos, o bueno, dices, la música está en todas las culturas, pero la interpretación de la misma no es la misma. O sea, es distinta los rasgos musicales propiamente, pero lo que sucede en el cerebro, digamos, físicamente, o sea, estos procesos que nos acabas de describir están en todos. O sea, no hay una manera, o sea, una persona aquí va a escuchar de la misma forma físicamente, o sea, fenomenológicamente que una persona que está en Europa. O sea, todos tenemos cóclea y todos tenemos estos pelitos, ¿no? Y sí, justo. los huesecillos también. Hay una rama de las ciencias cognitivas. O sea, las ciencias cognitivas son como varias ciencias que se juntan para analizar un mismo fenómeno. En este caso vamos a analizar la musicalidad. La rama que está desde la biología se dedica a analizar estos aspectos biológicos que caracterizan a la musicalidad humana, que son aspectos que todos los seres humanos tenemos. Aquí no intervienen directamente todavía los procesos psicológicos o cognitivos, solo son los biológicos, que son poder percibir un ritmo. Todos podemos percibir un ritmo, poder replicar un ritmo, poder cantar. Todos tenemos la habilidad, bueno, hay personas que no tienen la posibilidad de cantar, pero es algo que cualquier persona puede hacer, cualquier persona normal. También tenemos la habilidad de percibir y distinguir entre distintos sonidos y decir, ok, esto es ruido, esto es música o es información que necesitamos. Entonces, estos aspectos biológicos los tenemos todos los seres humanos y algunos de estos aspectos también los tienen ciertas especies animales. Lo que hace que los humanos tengamos este nivel de complejidad a la hora de hacer música o a la hora de escuchar y analizar la música es lo que nos distingue de esas especies en específico. Entonces, a mí me nace... perdón, ¿ibas a decir algo más? Bueno, que como todos los humanos juntamos todos estos procesos complejos de análisis y de escucha y de interpretación para la música, que son procesos biológicos, la manera en cómo los juntamos y la complejidad es lo que distingue de los animales que tienen alguno de estos procesos biológicos. Entonces, a mí me nace esta pregunta. El episodio anterior hablábamos sobre el gusto musical y un comentario mío era como, bueno, si el gusto musical implica que son sonidos que nos gustan, entonces si hay animales que a lo mejor pueden percibir sonidos que son placenteros para ellos, entonces ¿qué tan exclusiva la música es de los humanos y qué tanto puede compartirse con los animales o los animales tener este mismo fenómeno, ¿no? Claro, sí, es una gran pregunta. Realmente sí existe como en tu morfología básica algo que determine que ciertos sonidos sean placenteros para ti y ciertos sonidos sean incómodos. Ya yéndonos a sonidos mucho más complejos, que tengan así ritmos muy específicos y acordes así, cosas ya un poquito más complejas, no solo sonidos, ahí ya necesitamos como un poquito más de un nivel cognitivo un poquito más alto que el que tienen los humanos. Digo, los animales. Los animales sí, no humanos. Los animales no humanos. Los delfines. Entonces, sí, los animales pueden percibir ciertos sonidos que les son placenteros o que les son incómodos, pero el nivel de análisis que nosotros tenemos con la música y que nosotros podemos producir música, porque los animales no pueden producir música, es lo que hace la diferencia entre que nos guste cierta pieza musical o que no nos guste cierta pieza musical. O sea, nada más aquí iba a mencionar algo, ya que estamos entrando en el tema del sonido de los animales.
como mencionas, ellos no están haciendo música. La comunicación que tienen, por ejemplo, los pájaros o las ballenas es simplemente comunicación que nosotros los registramos como sonidos y nos pueden aparecer agradables o odiosos o ruido, ¿no? Digo, como sonidos que no quisiéramos escuchar. Y ahora, un poco mi pregunta es, se dice mucho, o es muy común escuchar cuando hablamos de música, que la música es un lenguaje, ¿no? Que lo empleamos como un lenguaje. ¿Hasta qué punto, cómo está construido nuestro cerebro para entender la música como lenguaje y hasta qué punto, o sea, no sé cómo se interpreta el cerebro la música esto? O sea, solamente como comunicación, porque cuando estudias composición, está bien conectar el piano porque como cuando hacemos preguntas y respuestas, dejas una pregunta así abierta y luego otra pregunta cerrada. O sea, bueno, respondes esa pregunta con música. Y bueno, a lo que voy es, si yo hago este tipo de juegos, de pregunta-respuesta, a una persona que está en otro contexto, ¿existiría la manera de que lo entendiera? O sea, ¿por qué lo pregunto? Es si en muchos idiomas, cuando haces es como, eso significa pregunta o no entendió. Digo, en los pocos idiomas que medio he estudiado. ¿Qué sucede con la música? ¿Sucede algo similar al lenguaje? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Pues en este caso específico, sí hay mucha investigación que hace comparación con música y lenguaje. O sea, es un campo grandísimo la investigación del lenguaje con la música. Yo no me atrevería a decir que la música es un lenguaje. Digo, no. Ahí habría que definir qué es la música y qué es el lenguaje, ¿no? Tendríamos que tener una definición muy clara, que es muy difícil decir qué es la música, pero podemos tomar en cuenta ciertas similitudes, ¿no? O sea, la música trata de comunicar algo. El lenguaje también. Ahí hay una similitud. La música tiene reglas. El lenguaje también. Ahí hay otra similitud. Pero para nosotros decir que ya la música es un lenguaje real, no es tan sencillo, porque hay ciertos factores que van a determinar lo que es un lenguaje. Yo te puedo hablar explícitamente con palabras y tú vas a recibir como este mensaje. De hecho, hay una teoría sobre la información que se llama la teoría de Shannon. Bueno, la teoría de la información de Shannon. Shannon Cloud fue un investigador que se dedicó justo a investigar sobre cómo se traduce, cómo se produce y cómo se emite la información. Entonces siempre tiene que haber un receptor, siempre tiene que haber un emisor. El receptor, en la teoría clásica, dice que va a recibir perfectamente el mensaje que yo te estoy diciendo. Si yo te digo, ve a servirte agua, tú vas a recibir ese mensaje tal cual yo lo emití. Pero en tu cabeza pueden entrar otros factores que no se consideran, ¿no? Que puedes decir, puedo servirme agua del lavabo, puedo servirme agua del garrafón, puedo ir y servirme agua de la lavadora. O sea, ya como tú interpretes esa información, ya va a ser como el contexto, ¿no? Entonces, imagínate, la música no es tan explícita como nuestro lenguaje, entonces no es tan sencillo el comunicar ciertas ideas. Sí tenemos, dado las reglas que se dan en la música occidental, sí tenemos ciertos como pues patrones, ¿no? De bueno, cada vez que queramos concluir cierta melodía, hay que caer a la tónica, ¿no? O queremos hacer una sensación extraña, vamos a darle este contexto a la melodía, ¿no? Sí se puede evocar, pero eso ya es más directamente con las emociones. Nosotros podemos evocar a partir de estos sonidos, a partir de estos contextos sonoros, a las emociones y qué queremos que alguien sienta. Pero como un lenguaje, no considero que todavía podemos considerar la música. Ajá. Entonces, como el ejemplo que quería poner Adrián, que era lo de pregunta y respuesta, podría ser como una melodía que fuera tararararam, tararararam, ¿no? O sea, eso nosotros lo entendemos como un código, ¿no? O sea, dentro de la música occidental como una pregunta y una respuesta. Entonces, o sea, eso no, por ejemplo, lo que nos estás diciendo es que se conecta más con una cuestión emocional, o sea, más que un código como expreso o... Sí, completamente. De hecho, hay una parte en el cerebro que es la que está dedicada como a la parte emocional y a la parte del placer, que es la amígdala.
todos los sonidos que nos suenen placenteros o que nos suenen incómodos van a estar determinados por esta parte. Si hay un estruendo de acordes así atonales todos locos, tu amígdala lo va a determinar como esto no me está haciendo placentero, esto no me está haciendo cómodo. Entonces se conecta directamente con la parte emocional. Tú que haces esto, ¿no? Lo de la escala. Una escala que sube y una escala que baja y regresa al primer punto. Tú sientes placer o sientes un estado como de calma cuando llega a la tónica. Eso es está más conectado con la parte emocional que con la parte comunicativa, ¿no? Entonces, justo la música evoca muchísimo a las emociones y muchísimo a esta parte en la amígdala, incluso también en el cerebelo. Y por eso es que siempre nos hacen mucho hincapié, ¿no? En las clases de música de que necesitamos crear esta tensión y esa tensión se dirige a algo más emocional o necesitamos crear esta relajación, igual, se dirige a algo emocional, a sentir el placer de que, ok, ya estoy descansando, el placer de que, bueno, esto ya llegó a donde tenía que llegar, ¿no? Y la tensión se dirige un poquito más a la parte de lo incómodo de la música. Exacto, porque digo, esta tensión se puede generar de varias formas, o sea, ya pensando no solamente en la tonalidad como forma de generar tensión, ¿no? Sino también en la cuestión textural, cuando empiezas a hacer sonidos más estruendosos, a sonidos, digamos, más etéreos, como lo puede ser una armónico natural en los violines, y cuando lo escuchas es una sensación como de flotar. Me llama mucho la atención también cómo de pronto describimos los sonidos con aspectos físicos. O sea, tenemos una sensación, y eso también lo relaciona un poco a una entrevista que le hacen a Pascal Quignard. Él menciona, bueno, nosotros, bueno, aquí un poco quizá me estoy, bueno, voy a terminar mi pregunta, porque le preguntan acerca de la música y del lenguaje justamente, y él menciona que para él, él reflexiona, la música, nosotros somos seres más sensitivos. Cuando estamos en el vientre materno, escuchamos todos los sonidos, ¿no? Bueno, percibimos. No es tanto que escuchemos, sino que percibimos lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando salimos y somos más pequeños, empezamos a relacionarnos con nuestro mundo y también de una manera, pues con la voz de nuestra madre, con los sonidos que hay a nuestro alrededor. No tanto con el lenguaje, porque el lenguaje, bueno, la cuestión de hablar, de comunicarnos, sí es importante, pero ya el tal cual hablar, no es en primera instancia. Es hasta el año más o menos empiezas a emitir sonidos, pero siempre estás percibiéndolo. Entonces esto me llama la atención. Bueno, tú no dirías que la música es un lenguaje, completamente de acuerdo, pero el humano es más lenguaje, es más sensación. ¿Qué es? Victoria Torres, Feria. Pues, bueno, esto ya lo ligaría tal vez un poquito más con la parte del desarrollo humano. Incluso Jean Piaget determina que hay varios estadios de un estadio donde es sensoriomotor, donde cuando estamos pequeños bebés, lo primero con lo que entramos en contacto es con lo táctil, ¿no? O sea, nosotros vemos que los bebés siempre están metiendo cosas a la boca porque la boca ha desarrollado muchísimo la sensación. Entonces exploran el mundo a través de la boca. Posterior a esto empiezan a explorar más cosas, de que ya su vista está más desarrollada, entonces si ven un objeto ya lo pueden discernir. Pero en un principio no se tiene todavía la complejidad o no hay un desarrollo completo en el cerebro como para poder analizar ciertas cosas, como lo es el lenguaje, ¿no? Un bebé no va a poder gesticular palabras así perfectamente y tampoco va a poder entender del todo una palabra, pero sí puede percibir, como lo mencionas tú, ¿no? Y tener estas sensaciones del mundo exterior. Aunque en un inicio se propone, la teoría del desarrollo de Piaget propone que los humanos vemos como el mundo como si fuera una extensión de nosotros. Cuando vamos creciendo, empezamos a darnos cuenta que no, este violincito de aquí no soy yo, ¿no? O que tú no eres una extensión de mí, sino que eres un ente aparte. Y claro. Entonces ya uno de los últimos estadios es el operacional, donde ya nosotros podemos hacer operaciones complejas y podemos tener como incluso la imaginación, ¿no? Si tú a un niño chiquito le dices 1 más 1 es 2, dice, ok, 1 más 1 es 2. Le dices, ¿cuánto es 1 más 1? 2.
Pero a una persona mayor, a ti te puede decir, a ver, ¿de qué otra manera puedo sacar 2? Dices, bueno, 1 más 1.5 más 0.5 es 2. O 1.99 más 0.1 es 2. Así, ¿no? Entonces tú buscas ya soluciones más complejas y buscas soluciones que te lleven como no solo a lo que tienes ahí, sino empiezas a imaginar, empiezas a idear y empiezas a ser creativo. Ajá. Hay algo que, perdón, regresando un poquito a lo de la diferencia entre la música y el lenguaje. O sea, yo recuerdo un video que vi de un youtuber de música que se llama Adam Neely, que precisamente tiene un video sobre qué es la música, literal, ¿no? Entonces, él habla mucho de la metáfora. Entonces, o sea, en este sentido, o sea, tú estás haciendo una división, pues más o menos clara, ¿no? O bastante clara entre el lenguaje y la música en la cuestión de las sensaciones. O sea, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en el jazz tratamos mucho la música como un lenguaje, en el sentido de que tú estás improvisando, entonces a lo mejor yo te contesto con una frase y tú me contestas así, ¿no? Pero justo lo que estás diciendo ahorita como que me hace pensar que a lo mejor nos gusta crear estas metáforas para entender más la música, como lo que dice Adrián de, bueno, es que este sonido de violín me suena etéreo, ¿no? Entonces, o sea, digamos, no es una palabra estrictamente musical, sino es una metáfora que estamos haciendo, ¿no? Quizás va un poco por ahí. Sí, completamente. O sea, el hecho de que la música no sea un lenguaje o no sea lenguaje como lo es la palabra, no quiere decir que no podamos compararlo, ¿no? O sea, por esto mismo hay tanta investigación, porque la música llega a asemejarse a un lenguaje. Y cuando utilizamos estas metáforas de, bueno, vamos a improvisar tú y yo, ¿no? Tú me vas a hacer una pregunta en el piano, yo te voy a contestar con la guitarra, o al revés, y vamos a hacer un diálogo, y que siempre nos presentan este tipo de analogías. Son analogías que funcionan muy bien porque nosotros llevamos lo que tenemos experimentado en el lenguaje, que realmente tenemos un dominio increíble del lenguaje, y eso, si nos ponemos a pensar a grosso modo, es una de las características fundamentales que nos hace diferentes a cualquier otra especie de lenguaje, ¿no? Como lo dominamos también, y es lo que nos hace un poquito superiores, podemos utilizarlo como analogía para otro tipo de cosas. En el caso de la música, ¿no? Tú puedes comprender, yo te escucho hablar, yo puedo improvisar ahorita palabras, vamos a crear un diálogo directamente, no me voy a poner a hablar de unicornios ahorita, voy a hablar del tema que estamos tratando ahorita, ¿no? Como tengo ese dominio del lenguaje, el llevarlo directamente a la música es como fundamental para el aprendizaje. Entonces, que hagan estas analogías de, bueno, imagínate que estás tocando esta pieza y que te encuentras en el mar platicando con tu pareja, y tienes que evocar ese sentimiento de pasión y de cariño, ¿no? Y tú te lo imaginas y lo puedes traducir a un instrumento que sigan y te dicen, quiero que suene más dulce tu sonido, y ya. Hacer estas como alusiones con el lenguaje, utilizando estas herramientas fuera de la música, sí nos ayudan a nosotros a imaginar. Y con todas las asociaciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, con todo el aprendizaje que tenemos de nuestras experiencias, podemos tratar de comunicar esto con la música. Entonces, veámoslo así, como que la música es un medio de comunicación y el lenguaje es un apoyo para nosotros poder darle forma a este medio de comunicación, ¿ok? Súper bien. Eso se me hace muy, muy interesante, porque tocas dos cosas que me prenden, o sea, bueno, que me emocionan. Bueno, pues me emocionan ya. Coño. Que es la imaginación y la creatividad. Porque recuerdo que una amiga estaba haciendo una tesis con respecto a justamente esto. Es muy común que cuando uno estudia un instrumento le diga, no, pues imagina que estás con los niños, ¿no? Es más complicado con los niños, pero siempre les digo, no, pues imagina que estás saltando cuando haces el staccato, que te quemas, ¿no? O sea, una relación de su experiencia para que lo emulen. Cuando ya son interpretaciones más complejas, no recuerdo quién, hay un video de un maestro que está dando una clase a una chelista que están tocando un preludio de Bach, y le dice, no tienes que ir como el agua, como un río, no un caudal, y es... Ok, también son metáforas más complejas, pero que me llaman mucho la atención, que funcionan. O sea, si hay una relación, o sea, no es lo mismo que, como dijiste, tú tócalo más dulce, ya, adiós. No, intentas generar
una narrativa con respecto a la interpretación que estás teniendo para que tu mismo cuerpo... Es que a mí me llama mucho la atención porque lo imaginas. Y no solamente lo imaginas, sino que lo interiorizas. Y el momento de interiorizarlo te vuelves parte de lo mismo. Y eso me impresiona en el sentido de cómo lo haces para interiorizarlo. No es una cosa de que ya me imagino que estoy en un río y ya, fin. ¿Cómo se hacen estas...? Hay estudios con músicos que les pongan sus cositas en la cabeza y que vean cómo van modificando sus movimientos. ¿Hay algo que nos dé más información sobre esto? Por favor, dinos que sí hay algo. De hecho, una maestra que está dentro de la Facultad de Música de la UNAM hace estudios específicos de esto, que es Gabriela Pérez Acosta. Ella justo hace varios estudios enfocados a la imaginería musical. ¿Qué es esto de la imaginería musical? Cuando un músico está imaginando en su cabeza interpretar una pieza. En este caso te digo, a ver, Adrián, no sé qué estés tocando ahorita, pero a ver, quiero que me toques tal preludio de Bach en el teclado, pero solo imagina que lo estás tocando. Entonces, hacen un estudio de las ondas que están produciendo en la cabeza y también un estudio de las áreas que se están activando. Y es algo muy chistoso, porque si yo te pusiera, bueno, pongamos que ponemos a Andrea, ¿no? Ella le voy a poner una pieza que lo Andrea recuerde. Es nuestra camarógrafa. Es la camarógrafa, dirección de cámaras, productora y... La encargada. Encargada de la cara. Bueno, entonces podemos, Andrea, a escuchar la pieza, que se la aprenda de memoria, y a ti, que tú la interpretas y te la sabes de memoria de otra forma porque tú la tocas. Si yo pongo a analizar el cerebro de ella y tu cerebro, voy a ver que ella está activando la audición. Que le digo, a ver, recuerda la pieza. Ella solo va a activar la corteza de la audición porque está evocando esos sonidos. Pero si tú lo tocas, si tú eres intérprete de esta música y te pongo a ti, a ver, recuerda la pieza e imagina que la estás tocando, no solo se va a activar la corteza de la audición, sino que también se va a activar la corteza motora. Tú puede que no estés moviendo ni un solo dedo, pero está activando tu corteza motora porque tiene memoria. Entonces, esta memoria motora se está activando porque tú estás recordando, tengo que utilizar tal dedo para tal nota, tengo que utilizar tal combinación de dedos para tal acorde. Entonces, aquí se ve una diferencia entre músicos y no músicos a la hora de estar evocando estos recuerdos. Y regresando ya un poquito más a lo de el lenguaje y la conexión con la música, justo tenemos que delimitar muy bien que la música tiene una conexión muy, muy, muy fuerte con las emociones, porque directamente evoca a emociones. Nosotros tenemos una complejidad de emociones y una complejidad de procesos emocionales que a veces incluso, o sea, con el lenguaje nos es difícil describir un momento, ¿no? No puedo decir nada más me siento triste ahorita o nada más me siento feliz. Tengo que dar así una definición completa. Siento que extraño algo en mi pasado y no puedo regresar a él. O sea, tengo que llegar a conformar una sarta de ideas para poder definir un estado de emoción que es muy complejo. Entonces, con la música nosotros podemos evocar esas emociones. Incluso, o sea, ustedes como compositores, seguro en algún punto de su vida han hecho piezas que les evoca un tipo de emoción o les evoca un momento. Ustedes tratan de hacer o retratar con su música cierta emoción de, ¿sabes qué? Este día estaba muy triste, terminé con mi pareja y quiero retratar con mi música el sentimiento que estuve en ese día de estar solo, de la melancolía y todo lo que conlleva, ¿no? Y ustedes tratan de meter varios, sonidos, hacer una conformación compleja de sonidos para poder evocar ese sentimiento. A la hora de interpretar, ya es más, ¿sí? Okay. A la hora de interpretar esta pieza, que ya, tenemos la pieza de Sebastián, de que una pieza, vamos a ponerle de nombre increíble, Melancolía. una pieza increíble. Una pieza increíble. Melancolía tras la partida de Andrea, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, en ese momento tú estabas traduciendo todas estas emociones que sentías en un papel y en tinta. A la hora de que el alumno
trate de sacar todo esto de la tinta, les digo, o sea, la información no la voy a recibir igual yo. No voy a decir, sí, perfectamente entiendo el sentimiento de la partida de Andrea, no. Por eso es que utilizamos el lenguaje para complementar toda esta información, ya que la partitura no nos está diciendo todo el contexto de la pieza, ¿no? Necesitamos más información. Y es por eso que se utiliza un poquito esta analogía con el lenguaje. Y bueno, como te iba a preguntar, Vic, con respecto a esto que mencionas, bueno, me llamó la atención con respecto como uno como compositor, o bueno, yo de pronto imagino los sonidos, ¿no? O sea, no solamente imaginar los trazos o la interpretación, ¿no? Sino imaginar lo que yo quiero, ¿no? O sea, entonces mi pregunta es como, ¿qué sucede cuando escuchamos sonidos, ¿no? O sea, ¿cómo es que escuchamos sonidos? ¿O qué sucede ahí, acá adentro? A nivel cerebral, lo que pasa en tu cerebro es que se activa el área del hipocampo. El hipocampo es la área donde está almacenada la memoria. Entonces, tú durante tu vida has escuchado miles de sonidos, los has asociado en tu cabeza a nombres, ¿no? Tú dices, bueno, yo sé que do suena así, yo sé que re suena así, yo sé que mi suena así. Y entonces, al hacer estas asociaciones, que incluso pueden ser ya sea porque te sabes el nombre de la nota y te sabes cómo suena, a hacer asociaciones del tipo que sabes qué nota es, o dices, bueno, no le voy a poner nombre, es tal nota, pero sé la relación de qué hay de un semitono arriba o un tono arriba, o el contexto armónico que lo va a rodear, ¿no? Tú ya lo conoces, ya conoces esto porque te lo has repetido muchas veces. Entonces, el aprendizaje que lleva, la experiencia que has tenido con estos sonidos y la memoria, que juega un papel muy importante, es lo que te hace a ti evocar en tu cabeza ya sonidos conocidos, sonidos que existen y que tú puedas jugar, como mencionaba en esta parte de lo de Jean Piaget. Ya tienes la capacidad no solo de tomar esta información y tenerla, sino que ya puedes transformarla, puedes jugar con ella, puedes moverla, puedes ponerle otros contextos diferentes. Y esto es lo que pasa a la hora de imaginar música. Y sí hay muchos estudios en las neurociencias que se dedican justo a esto, ¿no? A analizar el cómo, o más bien qué áreas se activan en el cerebro cada vez que un músico profesional está imaginando música. Hay un psicólogo, bueno, es un neurocientífico que trabaja en Estados Unidos, se llama Daniel Levitin, y él hizo una investigación directamente con Sting, el cantante. Sí, el claro. cantante. El del documental, ¿no? Exactamente. Mi cerebro musical se llama, ¿no? Efectivamente. Aquí abajo en la descripción. Todas las referencias. Y justo ahí el objetivo de ese estudio es ver qué pasa en el cerebro de un músico cuando estamos imaginándonos la música, porque eso es lo que se le pide a Sting, que se imagine la música, no que la escuche. Entonces, con los músicos hay un proceso muy específico donde para nosotros ya de tanto estar experimentando ciertas vivencias con la música, ya podemos nosotros escuchar la música, por decirlo así, en nuestra cabeza como si la estuviéramos escuchando directamente. O sea, en realidad es más bien como si fuera una computadora, que ya tengo grabados mis sonidos y los reproduzco de alguna manera. Yo no estoy generando esos sonidos nuevos, ¿no? O sea, solamente estoy apelando a esa memoria. Sí, es algo así. Más o menos. Hay que recordar que las computadoras están diseñadas para imitar al cerebro humano. Entonces, eso está muy bueno. Sí, ¿cómo se llama el creador de las computadoras? Alan Turing. Alan Turing. Él fue el que trató de hacer un cerebro, pero a partir de alambritos y cosas así, ¿no? Entonces, a partir de cómo nosotros interpretamos cómo funciona el cerebro, o sea, la manera en que se conecta y la manera que se pasa toda la información en nuestro cerebro, es que se empezaron a crear estas computadoras. Oye, Vic, entonces ¿nos puedes contar un poco más detalladamente cómo funcionan todas estas zonas cerebrales? O sea, ¿qué relación tienen con la música? O sea, ¿cómo se interrelacionan? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se activan? Sí, hay un estudio muy importante para la comunidad científica dentro de la psicología y de las neurociencias. El estudio se llama las diferencias cerebrales entre los no músicos y los músicos. Los autores de este artículo son Schlauch y Gottfried. Ellos
Bueno, les dejamos ahí en el link. Ajá, le dejamos en el link. El artículo. En la descripción, sí. el artículo. Sobre Christian y sobre Gottfried. Y bueno, en este estudio lo que ellos hicieron fue con resonancia magnética ver las diferencias entre la activación y también ver las diferencias entre el tamaño de las zonas del cerebro de un músico y un no músico. Cuando me refiero a las diferencias, que no quiero que se imaginen que el cerebro de un músico es más grande. O sea, no funciona así. Diferencias físicas, ¿no? ¿O sí? Son diferencias físicas a nivel de qué tanta materia gris y qué tanta materia blanca hay. No significa que un músico vaya a tener una cabeza más grande porque almacena un cerebro más grande. Así no funciona así no funcionan los cerebros, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí podemos analizar es el nivel de activación, qué tanto se activan ciertas zonas en el cerebro y también qué tantas conexiones hay entre ciertas áreas del cerebro. Específicamente cuando los músicos escuchan música y los no músicos escuchan música, las principales diferencias es que en los músicos se activan las áreas de la corteza primaria motora y la corteza preprimaria motora. Estas áreas están, digamos, es un área específica de toda la motricidad que tiene nuestro cuerpo, el movimiento muscular. Entonces, cuando nosotros tensamos, cuando nosotros relajamos los músculos de nuestro cuerpo, esta área se va a activar, independientemente de lo que estés haciendo. ¿Por qué se activan los músicos? Es porque nosotros estamos tocando, estamos interpretando la música y tenemos que activar nuestros músculos, tenemos que hacer que se contraigan, hacer que se relajen para poder interpretar en nuestros instrumentos, ¿no? Pasa con los cantantes, con la garganta, con todo el diafragma, pasa con los pianistas, al mover los dedos tienen que tener movimientos muy específicos que determinen qué nota va a sonar, ¿no? Esto no está tan ligado con las personas que no son músicos porque pues ellos no tienen este movimiento, simplemente escuchan la música y no está ligada directamente con motricidad tan fina como la de los músicos. Sí se activa la motricidad, pero a un nivel un poquito más bajo, porque es lo que pasa cuando estamos escuchando una canción y empezamos a seguir el ritmo con nuestro cuerpo, pero es un movimiento muy leve y no es un movimiento tan específico como en el cerebro de los músicos. Otra de las diferencias también es el área del lenguaje. Cuando un músico está escuchando cualquier pieza, se van a activar ciertas partes del área del lenguaje porque estamos ya muy acostumbrados a hacer estas analogías, ¿no? De, bueno, sabemos que tal frase va a ser una pregunta y tal frase va a ser una respuesta. Le damos una estructura muy específica a la música y al darle este sentido como estructural y este sentido con reglas casi que gramaticales de la música, empiezan a activarse estas zonas, ¿no? Que en el caso de los no músicos no se activan, porque ellos escuchan la música, pero se van más directamente a su parte emocional, no tanto a su parte analítica. Otra de las diferencias en el cerebro de los músicos y de los no músicos es también en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, que es un poquito la toma de decisiones, la planificación y el movimiento controlado también se va a activar en los músicos. Aquí es más específico, se activa esta área porque los músicos tienen que prever el siguiente movimiento. Entonces, si tú estás tocando una pieza y leyendo la partitura, tú tienes que decir, bueno, la siguiente nota es tal, entonces tengo que estirar tal dedo para llegar a esa nota, o tengo que contraer la mano para regresar a tal nota, ¿no? Entonces, estos movimientos que ya son como planeados como en un futuro, es un futuro inmediato, pero igual sigue siendo planeación, ¿no? Y sigue siendo un control muy específico de esta movilidad, que justamente las personas que no son músicos no la tienen. No pueden decir, mira, voy a contraer este músculo y voy a hacer esto para alcanzar tal nota. Eso pasa ya a nivel como motor. Otra de las diferencias, y que creo que es de las más grandes, aquí no hay como tanta información. Si esta área específica, que es el cuerpo calloso, es más como nutrida en los músicos que en los no músicos porque se entrena o porque las personas que se dedican a la música en general tienen más, como más masa en esa área, que es el área del cuerpo calloso. El cuerpo calloso
Es un puente que va a unir ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Nada más, pequeña aclaración. ¿Es un puente físico? O sea, físico, sí real. se hace. O sea, sí Ajá. está ahí. Si abremos nuestro cerebro. Ahí está. Ahí está. Ahí está Sí, nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene 2 lóbulos. Cada uno de los lóbulos está dividido en 3 zonas y en medio de estos 2 lóbulos hay, vamos a ponerlo así como un puente, que son conexiones axónicas que conectan con este lóbulo. Entonces, en general la masa de nuestro cerebro está conformada por 2 cosas, materia gris y materia blanca. La materia gris, todos han visto en su vida alguna neurona, entonces saben cómo funciona una célula en general. La neurona tiene, a grosso modo, 3 partes. Es el núcleo, tiene un axón y tiene terminales dendríticas. No, rápido. La acción es la membranita, ¿no? El axón está recubierto de una membrana de mielina, que va a proteger este ligamento. Es como, imagínense que es un conducto larguísimo donde pasa la información. Esa información está siendo traducida en el núcleo de la neurona. Y las dendritas son las terminaciones que se van a conectar con otras neuronas. Entonces, todo el cerebro está hecho de miles y miles y miles y miles de neuronas conectadas. Imagínense una red de neuronas conectadas. La materia gris son las cabecitas de las neuronas y la materia blanca son estos axones largos que van a pasar esa información. En su mayoría pues más bien el porcentaje mayor del cuerpo calloso está conformado por axones de neuronas, que son los que van a conectar una neurona con otra. Entonces, el cuerpo calloso se ha visto que es un poquito más grande en músicos, porque como la música, a diferencia de otras actividades, activa muchas áreas del cerebro, como hemos estado viendo, necesita enviar información de un hemisferio al otro rapidísimo, de que tienes que activar tal movimiento, tienes que estar pendiente a los sonidos que está haciendo tu compañero mientras está tocando no sé qué, tienes que estar volteando a ver la partitura. O sea, activamos la visión, activamos la audición, activamos la motricidad. Como tenemos activas tantas áreas del cerebro, esta parte del cuerpo calloso que está conectando ambos hemisferios tiene que estar súper rápida. Entonces, esto que tú mencionas, que es la membrana mielínica, que es la que va a rodear el axón, tiene que estar muy, muy nutrida. Porque imagínense que... Es como un cable, ¿no? O sea, ajá, es un cable y ese cable está recubierto como de un caparazón que ayuda a que la información llegue más rápido y llegue mucho más clara directamente a donde va, a la siguiente neurona, ¿no? Entonces, siempre pongo el ejemplo de que imagínense un mensajero que viene de Correos México y un mensajero que viene de Amazon. ¿Cómo va a llegar tu paquete? ¿Qué tanto se va a tardar en llegar? ¿Y qué tan bien cuidado va a llegar? Desgraciadamente. Es una crítica hacia alguien en especial. Es una analogía, vamos a ponerla así. Entonces, no, pero está más solventado, ¿no? Para que tu paquete llegue mucho más seguro, que toda la información rápido. Llegue más rápido. Entonces, tú contratas un mejor sistema de envío. En este caso, la mielina que recubre el axón, mientras más nutrientes tenga, que le proporcione el cerebro, diga, bueno, voy a darle más nutrientes a la parte del cuerpo calloso, mejor se va a traducir esta información y va a llegar mucho más rápido y va a llegar con mucha más calidad a otras áreas del cerebro. Ok. Y a ver, déjame recapitular porque me cuesta un poco de trabajo de pronto ir muy rápido. A ver, este caparazón que cubre, que protege a esta membrana. Al axón. Al axón, hasta cosita. Es lo que se va a fortalecer cuando pues, el cuerpo calloso, que es el cuerpo calloso. Ajá, o sea, la membrana que cubre el axón es la que va a ser más nutrida o menos nutrida, mientras más tú utilices esas vías. Ok, entonces, que es como cualquier músculo. Ajá, pues. Allá a nivel como conductual, si yo te pregunto a ti, dime quién fue el presidente de Alemania en 1920. Ay, no fue Otto von Bismarck, pero no era presidente, era canciller, ¿no? No, canciller no, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, ¿pero qué? Y si yo te pregunto, a ver, dime quién es el actual presidente de México. Nuestro cabecita de algodón. Esa respuesta me la diste súper rápido.
O sea, dices, bueno, son Ay, dos bueno, maneras. sí, o sea, sí, ya, ok. entonces, vamos a ponerlo Ya, así, va, la va. información que tú tienes del presidente de Alemania o no sé qué dije en ese entonces, no la utilizas frecuentemente, o sea, no estás en contacto con esa información, por lo que tu cerebro dice, no voy a reforzar esa información que está en una neurona específica Ok. porque no la uso. Ok. Pero información que sí utilizas, por ejemplo, si te digo el presidente, pues estás viendo lo diario en la televisión, lo estás reforzando, sabes quién es, vives en México, Ya. dice, bueno, voy a reforzar esto porque sí utilizamos esta información. Entonces pasa eso con los músicos. Los músicos, como están utilizando ambos hemisferios, necesitan reforzar o sea, tú cuando estás tocando no puedes responder lento porque ya te ganó tu compañero de al lado. O sea, ya te va a decir el violinista, si estás tocando con un violinista, oye, ¿qué pasó? No te atrasaste, no estás a mi ritmo. Si tú no estás atento a estas cosas y si tu, digamos, la capa de mielina que está recubriendo el axón no está bien nutrida, va a llegar muy lento la información y tú no vas a andar traduciendo eso tan rápido de que, ok, vamos a tocar en tal tonalidad, ya la tengo fresca. O vamos a tocar a tal tempo, ya lo tengo. Perdón, es que fue muy rápido. ¿Hay alguna, no sé, que me dio mucha curiosidad, si existiría alguna especie de estudio con músicos, pero de distintos géneros? O sea, porque no son las mismas capacidades que, por ejemplo, Sebastián tiene a las mías, porque Sebastián tiene intereses y perfiles distintos, que vas más enfocado al jazz, todo esto. Yo hacia otro tipo de música, que entonces, ¿hay alguna especie de estudio que tenga, por ejemplo, aquí tengo a un músico de orquesta alemán y acá tengo a un jazzista cubano? Sí existen estudios. Hay estudios para todo, estoy muy Sí, emocionado. hay muchos estudios. Estamos con todo en la investigación. Ajá, no se andan con, ¿qué es eso de investigar el cáncer? No, vamos a poner no es cierto. Vamos a poner un jazzista y un clásico. ¿Qué pasa si un jazzista? Bueno, ya, no es cierto, Andrea, no es cierto, perdóname. No, pues sí existen muchísimos estudios. En este caso específico yo no estoy dentro del área pero sí sé de la existencia de varios investigadores que se dedican a estudiar ya sea la improvisación, las diferencias entre un músico jazzista improvisando y un músico clásico improvisando, o un músico que, no sé, un mariachi improvisando. O sea, sí existen muchas de estas investigaciones. Y claro, o sea, no todos los músicos somos iguales. Hay diferencias individuales y hay diferencias en el aprendizaje general. Un músico jazzista no va a aprender igual que un músico clásico y no van a utilizar las mismas herramientas porque no van a tocar de la misma manera la música y no tienen la misma visión. Entonces, lo que se refuerza en el cerebro de un músico jazzista y lo que se refuerza en el cerebro de un músico clásico, a grande modo, sí es algo muy similar. Pero ya cuestiones muy específicas como es la improvisación, como es la interpretación, ahí sí ya hay diferencias, pero son mucho más pequeños. O sea, ya es adentrarnos muy, muy, muy cabrón a las diferencias. Ajá. Ok, oye, y por ejemplo, también el episodio anterior Bueno. Se nos pasó a hablar un poco que hablábamos del gusto, entonces se nos pasó a hablar un poco de la gente que no le gusta la música, o sea, la gente que no encuentra placer, y tampoco necesariamente un sufrimiento, pero no encuentra placer en escuchar música, ¿no? Entonces, apatía, ¿no? Ajá, es como una apatía musical. Entonces, por ejemplo, yo leí un artículo que, o sea, no sé qué tan fiable o qué tan relevante sea, que dice que las personas que no les gusta la música tienen un problema con la producción de materia blanca. O sea, y bueno, tú ahorita estás comentándonos de la materia gris y la materia blanca, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú qué sabes de la gente que no tiene ese gusto por la música, por ejemplo? Pues, digamos, a nivel cerebral, no conozco los estudios ajá, pero porque no conozco todos los estudios. Pero a nivel conductual sí puedo decirte que el hecho de que a una persona no le guste la música puede tener muchos factores. Ya sea que tuvo un trauma fuerte o que asocie la música a algo que fue negativo en su vida. Si tú conoces, no sé, o sea, tuviste interacción con una persona y esa persona desde chiquito te hizo daño y tú sabes que a esa persona le encanta la música, pues vas a sentir una aversión a la música, lo vas a asociar a eso. O personas que tengan algún tipo de lesión específico en
en ciertas áreas del cerebro. Incluso no es que no les llegue a gustar la música, sino que hay personas que no pueden percibir la música o no pueden percibir aspectos específicos de la música o producirlos. Pero eso ya es por lesiones. Y claro, o sea, es como todo en el mundo, nada es absoluto, ¿no? No todo el mundo va a estar enamorado de la música, no todo el mundo va a estar no enamorado de la música. Entonces, sí hay casos muy específicos que sí tienen que ver con muchos factores, ya sean psicológicos, ya sean biológicos, ya sean neuronales o cognitivos en general. Y sí sería como analizar como esos casos. Puede que haya similitudes, como tú lo mencionas, en el caso de que, bueno, no tienen como tanta materia blanca, que es el caso de la mielina de los axones. Y puede que esa sea una de las razones, ¿no? De que, bueno, sabes que no me gusta estar escuchando tanto estos sonidos, andar acá, pues no. O mi cerebro no lo entiende del todo, ¿no? Pero sería checar, pues, ese tipo de factores específicos que determinan que a una persona no le guste la música. Claro, o sea, hay varios factores que pueden ser, no solamente es uno. Uh-huh. Okay. Algo que quería como mencionar, bueno, que recordé ahorita en el libro de Musicofilia de Oliver Sacks, justamente menciona esto, ¿no? O sea, que suceden de pronto accidentes con las personas, o sea, que de pronto una persona puede sufrir una lesión, o sea, que ni siquiera tiene que ver con su cerebro propiamente, ¿no? Creo que, o bueno, no recuerdo, hay un ejemplo de un tipo que le cae un rayo y de pronto de la nada es como, ahora me gusta la música, pero no, ahorita no me quiero enfocar en ese, sino en otro, que creo que sí le sucede algo, creo que algo le pasa en su cabeza, o sea, no recuerdo bien qué sucede, se le entierra algo en su cerebro, no me acuerdo, pero posteriormente de eso, ya no tiene cierta aversión a ciertos sonidos. O sea, entonces ya los sonidos, ya deja tú la música, ya los sonidos no los interpreta igual. Entonces, independientemente de que te pase algo en la cabeza, puede haber algo, o sea, que tú dices, bueno, puede ser algo que ya esté interno de la persona, del cerebro, por ejemplo, de Andrea, en este caso, que es nuestro chivo expiatorio el día de hoy. Te queremos mucho. Que, por ejemplo, Andrea de pronto desarrolle, ya no puedo escuchar la música. Puede suceder algo así que de pronto, de la nada, que no suceda ningún accidente, tenga estos rasgos de estos problemas neuronales. Que se da de un día para otro, así que 20 años sí te gustó y luego un día dices ya no. Ajá. O solo con un accidente o algo así. Pues pueden ser, o sea, claro que va a haber factores, no es como que de repente diga ya no quiero escuchar música. Sin estos casos que mencionas sobre Oliver Sacks en específico, él es un psicólogo que se dedica al estudio de casos específicos, ¿no? En general la ciencia tiene una metodología que la mayoría conocemos, el método científico, y se necesita tener bastante información para aclarar que algo es real, ¿no? O sea, muchos datos, decir, ok, lo aplico aquí y sale este mismo resultado muchas veces. Lo que hace Oliver Sacks específicamente es estudiar casos que se dan una vez cada 1000 años, ¿no? O sea, bueno, estoy exagerando, pero casos que son muy difíciles que se den, o sea, este personaje, bueno, este sujeto que tuvo lo del rayo y que de repente cambió no nada más su gusto por la música, sino su personalidad, no es algo que pase comúnmente, de que a cada rato le den rayos a una persona y ya, o sea, no. Sí cambia, ahí cambia la estructura cerebral, o sea, definitivamente cambia algo en el cerebro y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el cerebro físico en nuestra personalidad, ¿no? Y en nuestros aspectos cognitivos. No he conocido a alguien hasta hoy que diga, bueno, no me pasó nada, no tuve choque o no... Ajá, es que son casos muy aislados. Son casos muy específicos, pero son muy interesantes porque nos dan información. O sea, hay muchos casos muy específicos que pueden nunca volver a suceder, pero que gracias a ellos nosotros conocemos más del cerebro. Hace muchos años hubo una persona que se llamaba Phineas Gage. Él trabajaba en un tren. Hubo un accidente en el tren y un tubo le atravesó así la cabeza de acá a acá. Entonces le voló un cacho del lóbulo frontal. Y cambió completamente su personalidad. O sea, él era una persona decente, que era muy respetada, todos lo admiraban. Y de repente, después del accidente, o sea, él no se murió, no nada, solo dijo, pues estoy bien, perdió un ojo. Dije, ya,
X. Lo que sucedió fue que cambió drásticamente su personalidad. Empezó a ser una persona descarada que si te veías mal ese día te decía, te ves horrible. Le chiflaba a las mujeres que pasaban. O sea, era una persona sin filtro. Y esto ayudó a las investigaciones con el cerebro. O sea, este tipo de casos, también hay un caso muy específico donde le volaron un cacho del hipocampo a una persona y perdió la memoria de corto plazo. Entonces, él recordaba toda su vida así de, bueno, qué hizo de chiquito, cómo se llamaba, cosas que de la memoria a largo plazo, pero si le preguntabas qué hiciste ayer o qué hiciste hoy en la mañana, ya no lo recordaba. Y estos casos tan específicos donde suceden estos accidentes, donde suceden estas experiencias que no vamos a volver a ver, es los que nos da mucha información de qué hacen ciertas áreas del cerebro, ¿no? Decimos, mira, ya gracias a este caso sabemos la importancia del lóbulo frontal para tu inhibición, para tu personalidad. Sabemos la importancia del hipocampo para la memoria. Entonces, sí, estos casos que analiza Oliver Sacks son muy, muy interesantes. Y ya más enfocados directamente a la música, ¿no? Y a los trastornos que conllevan a ciertas, pues, afecciones que tengan que ver con la música específicamente. Oye, ¿y nos puedes hablar brevemente sobre estos fenómenos que se llaman amusias, que son como características, me imagino, cerebrales que tiene gente que no puede apreciar ciertas cuestiones musicales, ¿no? Como distinguir entre un tono más agudo y uno más grave, o seguir un pulso, ¿no? Un pulso constante, por ejemplo. Sí, de hecho estas enfermedades o afecciones llamadas amusias se caracterizan específicamente por esto que mencionas, el no poder percibir o el no poder producir o analizar ciertos rasgos musicales muy específicos. Hay casos donde no se puede percibir directamente el ritmo o les es imposible a estas personas reproducir un ritmo. Son personas arrítmicas. Hay casos donde no pueden distinguir una melodía o no pueden distinguir ciertas tonalidades, ciertos tonos, de que sabes que este es más grave, este es más agudo, como lo mencionas. Estas enfermedades sí van desde ciertas regiones afectadas en el cerebro. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos análisis. No hay en sí como determinante todavía de, mira, esto es lo que produce ciertas amusias, porque, como les comentaba, la activación del cerebro al escuchar música es global en el cerebro. Entonces, puede ser una afección en la parte motora para no poder reproducir algo rítmico, puede ser una afección en el par craneal que conecta la audición directamente con la corteza auditiva, que en el caso, hay un caso muy renombrado de una DJ que obtuvo amusia por un derrame cerebral. Entonces, se cortaron ciertas vías en su cerebro a la hora de hacerle la operación y ya no tenía la capacidad de reconocer música en general. O sea, escuchaba ruido así fuerte, no distinguía ritmo, no distinguía nada. Entonces, se puede mejorar en ciertos casos, sí. Digamos, tu cerebro es un aparato maravilloso que puede hacer muchísimas cosas y gracias a la plasticidad cerebral podemos desarrollar ciertas áreas un poquito más enfocadas a ciertas cosas que nos importan, ¿no? Sí. En el caso de esta DJ, ella tuvo que ir a terapia y tuvo que entrenar para poder desarrollar un poquito la comprensión de la música, otra vez. Y pues depende mucho de estos casos específicos, porque las amusias no son casos comunes, o sea, son casos muy, muy raros. Pero también son, creo que, muy importantes porque nos están dando un indicio de que la música es tan importante para el ser humano que tiene sus propias enfermedades. O sea, son enfermedades específicas de la música. Entonces, ¿qué tan importante es la música para los seres humanos? ¿Realmente es una característica que solo es adorno para la humanidad o es algo vital y de suma importancia para nuestro desarrollo como humanos? Y esa es una pregunta como, pues ya, que esperemos algún día se resuelva. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, nada más como para ir cerrando, es que justamente es tan complejo el fenómeno, o sea, es tan amplio más bien,
y tan incomprensible todavía en muchos aspectos, ¿no? Como esos estudios tan específicos y como estos, por ejemplo, esos estudios, no sé cuánto tiempo tengan, pero lo que voy es que estamos como empezando, ¿no? Estamos empezando justamente a saber o a enterarnos de qué sucede y hacer estas investigaciones con algo que ha existido siempre, o sea, que es incluso ajeno a nosotros, porque el sonido, lo que lo comentaba en un podcast anterior, no me acuerdo, pues tenemos un rango auditivo, ¿no? O sea, el sonido siempre ha estado ahí y nuestro rango pues es limitado hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos empezamos a comprender este fenómeno con él, o sea, con la humanidad, con todo? No sé, me deja como con una sensación extraña de abrumamiento como el mar, ¿no? Pero también esta cualidad curativa, ¿no? De tratamiento que puede tener la música y que se refleja en la musicoterapia, ¿no? O sea, ¿nos puedes contar un poquito de la musicoterapia? Claro. Justo también, así como hay afecciones para la música, también la música puede y ha ayudado a muchas personas a recuperar ciertas cosas que habían perdido, sobre todo personas con Alzheimer. Como hay una carga emocional muy fuerte en la música, o sea, tú puedes acordarte de datos específicos de historia, puedes acordarte de datos específicos de matemáticas, pero no tienen una conexión emocional, ¿no? Entonces, la conexión emocional que nosotros tenemos con la música hace que esos recuerdos sean mucho más fuertes. Entonces, cuando tenemos una experiencia emocional, es una experiencia mucho más fuerte que las otras experiencias en general. Y por esta misma carga emocional que tiene la música, le hace un recuerdo más fuerte. Que se han visto muchos casos y seguramente han visto estos videos súper motivacionales, ¿no? De la bailarina que está en silla de ruedas, no se puede mover, no responde, le ponen la música del Cascanueces que había bailado muchos años y se activa la memoria muscular, sus brazos se empiezan a mover, ella empieza a seguir el patrón de movimiento como era bailarina, porque ahí hay algo muy interesante. Las conexiones que, como les mencionaba hace un rato, las conexiones que hay en el cerebro no es como que sea todo organizado, de todo está conectado así como una computadora, no tanto así. El cerebro es un desorden, está conectado aquí, con acá, y hay muchas conexiones. Y depende de tus experiencias, de nuestras propias experiencias, cómo se van haciendo estas conexiones. En el caso de la bailarina, ella hizo conexiones muy fuertes de danza con música. Entonces, el escuchar la música evoca directamente la memoria, sobre todo a la parte motora. Y vemos la importancia de la música que incluso ella, pues ya estando en un estado que no respondía, que ya no estaba conectada con la realidad, el estímulo de la música específico activaba ya hasta una serie de movimientos que alguien podría pensar que ya es imposible que los hiciera. También hay un documental, no recuerdo el nombre, pero de una persona que igual ya tiene demencia, sobre todo personas con demencia, sí se ha visto un cambio, una activación fuerte con la música. Un anciano que ya no responde, o sea, la mirada la tiene perdida, le habla su propia hija, sí le habla de papá, que te acuerdas de mí, ¿sabes quién? No le responde, no la voltea a ver. Le ponen unos audífonos con una canción de su infancia, él empieza a cantar y empieza a recordar, le quitan los audífonos y puedes platicar con él tantito, o sea, te responde. Y bueno, ahí le pasaré los links de los videos aquí a los muchachos para que los vean todos. Se me hace muy se me hace muy interesante, como que me pega un poco esto, porque justamente mi abuela tiene demencia senil o tiene indicios muy fuertes de demencia senil, en donde pues no recuerda muchas veces su lugar de dónde viene, o sea, dónde vive, el número de hijos que tiene, sus nietos, o sea, esos aspectos no los recuerda. Y mi papá la cuida y en un punto le puso música de Benny Goodman, música más de su juventud. Y estas rolas las podía cantar y se acordaba perfectamente de la letra y se acordaba de esos momentos. Y justo después de que pasaba eso, en todo ese día que escuchó música,
estuvo muy tranquila. O sea, no hubo ningún problema, porque también es complicado, ¿no? Con las personas mayores que sufren de esto, como no recuerdan, ¿no? Es muy complicado cuidarlos, tienen una necedad, ¿no? Por ejemplo, mi abuela a veces es muy violenta cuando quiere tomar Coca-Cola. De pronto quiere Coca y es, ay, dame mi maldita Coca. Y o sea, hay problemas con eso. No tomen Coca. Pero justamente cuando tienen estos días de que todo el día, toda la mañana estuvieron con música, con videos de Elvis, esa mañana, ese día entero está muy tranquila y puedes platicar con ella. Y es lo que me llama la atención, ¿no? Como este cerebro, el cerebro pues se va deteriorando como todo nuestro cuerpo, pero justo la música es como una especie de hype que le da para que pueda seguir activándonos, ¿no? Sí, y en estos casos de demencia en específico, lo que hace que la música llegue a activar algo que cualquier persona o que cualquier estímulo externo no active, es que tiene conexiones muy diferentes. O sea, no se conecta de manera normal. Nosotros sí conectamos el lenguaje, digamos, tenemos una conexión medio específica de cómo se conectan ciertas áreas, pero la música crea nuevas conexiones y lo que se hace en la musicoterapia es aprovechar estas conexiones que existen gracias a la música para utilizarlas y hacer que haya una mejoría, porque las zonas afectadas de ciertas personas con las demencias o con ciertas enfermedades como el Parkinson ya están deterioradas, no se pueden utilizar, no las podemos revivir. Pero gracias a las conexiones que tiene la música de ciertas áreas, de que está conectado pues, casi todo el cerebro, se pueden utilizar y podemos explotarlas mira, puede que no sirva el área motora del todo, que esté atrofiada, pero tenemos conexiones muy específicas gracias a la música y hay que utilizarlas y explotarlas para mejorar esto. Nunca se va a llegar a un estado ya perfecto como antes, pero sí se puede mejorar. Sí, y puede retrasar sobre todo el decaimiento en la memoria, en el Parkinson y en muchas enfermedades o afecciones mentales. Pasa igual con el Parkinson, que hay personas que ya tienen muy desarrollada la enfermedad, que ya no pueden ni caminar bien, pero como tienen desarrollada esta parte del ritmo, empiezan a dejar su cuerpo empieza a dejar de moverse al estar escuchando música y el cuerpo empieza a seguir el ritmo. Entonces, en ese momento, los músculos se están concentrando en el ritmo y ya no empiezan a tener estos movimientos involuntarios. Y eso puede ayudar muchísimo. Les voy a pasar ahí muchos videos sobre eso. Sí, es que creo que hay demasiada información, tan poco tiempo para poder verla y estudiarla toda, pero pues muchísimas gracias por darnos este preámbulo al lo que sigue. Y bueno, pues muchísimas gracias a Vic por darnos este preámbulo muy amplio para el siguiente episodio. Sí, de verdad fue muy increíble. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo. Yo personalmente aprendí mucho. Yo también, pero me sigo muy confundido. O sea, más bien aprendí muchas cosas, pero sigo todavía procesándolo en realidad. Pero bueno, cerramos este episodio que fue un poco más como de neurociencias, un poco más la parte biológica, el cerebro, su parte física. Y el próximo lo tendremos sobre cognición, que está relacionado con lo que hemos hablado, mucho. Pero muy relacionado, pero pues abarcaremos como otras cosas que también están súper interesantes. La imaginación, la inteligencia, la creatividad. Y Vic, ¿cómo te encontramos? Por favor, dinos. Me pueden encontrar como Victoria Torres en todos lados, en Instagram como Victoria Torres Guitarra. Y pues gracias por haberme invitado, estuvo muy padre y pues nada, lean ciencia. Leeremos ciencia, lo que nos dejes acá abajo. Muchísimas gracias, Vic. Pues un gran placer, un gran honor tenerte aquí. La verdad, estuvo súper interesante. Y pues nos vemos para la próxima, que seguirá aquí con nosotros. Vic, en la parte 2. Nos vemos el siguiente podcast. No olviden suscribirse, picar la campanita. La campanada. Y les dejamos todos los links en la descripción, las referencias que mencionamos. Les dejamos también las redes de Vic para que la puedan encontrar y la puedan seguir. Y pues muchas gracias. Nos veremos en el siguiente episodio de Encías Sangrantes Podcast. Sí.